Hola, ¿qué tal? Frank está parado en un bar, mirando fijamente una fotografía colgada en la pared. De repente, dos hombres aparecen detrás de él y apuntan con sus armas antes de apretar el gatillo. Cuando recupera la conciencia, se encuentra en una celda extraña, sin ventanas, sin puertas, con una pared hecha de paneles luminosos. Antes de que logre comprender el entorno que lo rodea, una voz lo interrumpe. Se gira y ve una cámara de vigilancia descendiendo del techo. El dispositivo se presenta como Howard. Howard explica que su función es monitorear y ayudar al prisionero, pero afirma que no sabe nada más allá de eso. El hombre, dándose cuenta de que ha sido encarcelado, exige saber de qué se le acusa. Howard, sin embargo, no tiene acceso a esa información. Repite que su único propósito es mantener el bienestar del prisionero y le ofrece una selección de comidas y bebidas, pero el hombre se niega. Howard entonces sugiere un poco de ejercicio y cuando el prisionero acepta, una caminadora ergométrica surge de la pared. Frustrado, el hombre pregunta cuánto tiempo permanecerá allí y la voz responde que permanecerá en la celda hasta que su caso sea procesado, aunque no tiene idea de cuánto tiempo tomará. El hombre exige hablar con un operador humano, pero Howard informa que es un sistema totalmente autónomo. Nadie está al mando. A medida que la frustración aumenta, el prisionero intenta distintas maneras de obtener respuestas, pero Howard sigue siendo inútil. En cierto momento, el hombre entra en trance y es tomado por un flashback. Se despierta por la mañana, se ducha, digita una contraseña en el ordenador y toma un pendrive. Recuerda ver las noticias sobre el arresto de Fletcher May, el líder del sindicato. Luego alimenta a su perro, se pone el abrigo y sale de casa. De vuelta en la celda, el hombre suplica a Howard que avise a alguien que ha sido arrestado. Sus amigos y familiares no tienen idea de dónde está. Una vez más pide información al robot, pero Howard no entiende. Derrotado, el prisionero finalmente pide comida y mientras un cuenco se llena de puré de papas, le confiesa algo al robot. Su perro todavía está en casa, encerrado en el apartamento. Nadie va a oírlo ladrar. Si nadie lo revisa, el perro morirá. Howard se niega a ayudar, ya que no fue programado para eso, dejando al hombre furioso. Algún tiempo después se ve sumergido nuevamente en ese mismo recuerdo. Después de salir del apartamento, toma el metro para visitar a su padre en el hospital. Más tarde, esa misma noche, camina por una calle oscura, moviéndose como alguien que no quiere ser visto. En la celda, abre los ojos y Howard desciende inmediatamente del techo. El hombre tiene sed y pide agua pura. El robot obedece llenando un vaso. Cuando extiende la mano para tomarlo, Howard nota un charco en el suelo y pregunta qué ha pasado. Frank explica que no recibió un balde durante la noche. Howard responde que en el futuro debe solicitar ese tipo de necesidad, ya que su celda posee un baño. En cuanto lo dice, una puerta aparece en la pared. Frank entra y encuentra un inodoro, pero en el momento en que entra, la puerta se cierra bruscamente detrás de él. Un ruido proviene de la cámara principal. Cuando Howard finalmente lo libera, el charco ha desaparecido. Alguien o algo lo ha limpiado todo. La memoria lo arrastra de nuevo. Desde la calle oscura, Frank entra en una cafetería concurrida. Habla con la barista y pide un café. De vuelta en la celda, prueba la comida de la prisión, dándose cuenta de que es horrible. Howard se ofrece a ajustar el sabor, pero Frank no le ve sentido. Comienza a poner a prueba al robot con diferentes frases, forzando sus límites, pero acaba aceptando que está hablando con una máquina. La desesperación se apodera de él y golpea las paredes, gritando para ser liberado. El ciclo continúa. Rabia, desesperanza, otro trance. Frustrado, explota contra Howard, exigiendo que deje de hablarle por completo. Es inútil de todos modos, ya que no ha respondido ni a una sola pregunta. Eventualmente, Frank se deja caer en una silla, decidiendo al menos aprender más sobre la máquina. Howard explica de qué tipo de hardware está hecho. Sarcásticamente, Frank expresa su alegría al saber que una tecnología tan costosa está siendo usada para servirle comida. Comparte sus pensamientos con el robot sobre cómo no todo debería ser automatizado, cómo algunas cosas no deberían dejarse en manos de las máquinas. Y entonces regresa la memoria. En el café, la barista intenta adivinar su nombre. Después de preparar su bebida, le pregunta si le gustan las fotografías en las que se había quedado mirando. Ella misma las tomó, pero nunca logró convertir la fotografía en una carrera. Luego ella extiende la mano y finalmente acierta su nombre. Frank se queda atónito
bonito. Mira la placa con su nombre y descubre que se llama Gabby. Cuando vuelve a mirar las fotografías, lo entiende todo. Detrás de él aparecen los dos hombres y en cualquier segundo van a apretar el gatillo. En la celda, Frank se levanta de la cama, se acerca con cuidado a la pared opuesta y observa los paneles luminosos. Empieza a darse cuenta de que eso es algún tipo de dispositivo que controla sus recuerdos del día en que fue arrestado. Está de vuelta en el café, conversando con Gabby. Él elogia sus fotos y está completamente confundido por lo que está pasando. Ella le toma la mano de nuevo e intenta adivinar su nombre. Asustado, él retira su brazo y le pide que pare, pero los dos guardias armados aparecen detrás de él una vez más. De vuelta en la celda, recuperando el aliento, reflexiona en voz alta que está reviviendo recuerdos del mismo día repetidamente. Le pregunta a Howard qué es esa cosa brillante en la pared, pero Howard no lo sabe y supone que es solo ventilación. Resignado con la comida sin sabor, Frank decide comer. Howard pregunta por qué no le dieron ninguna información adicional y Frank sugiere que quizás quienes lo crearon temen que el robot pueda ser hackeado. Pregunta si Howard ha trabajado con otros prisioneros, a lo que el robot responde que Frank es su primera misión. Tras pensar un poco, Frank supone que tal vez eso no sea cierto. La memoria de Howard puede haber sido borrada y reiniciada, lo que explicaría por qué no recuerda a prisioneros anteriores. Eso significa que el propio Howard también es prisionero de esas personas. Entonces la computadora recuerda una de las conversaciones anteriores y pregunta qué quiso decir Frank cuando dijo que no todo puede ser computarizado. Al principio Frank se niega a hablar de eso, pero eventualmente se abre sobre su padre. El hombre murió de una enfermedad cardíaca. Cuando enfermó, los médicos lo conectaron a una máquina que lo mantuvo con vida durante 4 años. Vivió 4 años más de lo que debía. Frank no considera eso un regalo del destino, ya que su padre ya había aceptado la muerte y estaba listo para irse, pero la máquina le quitó ese derecho. Recibió una vida que ni siquiera podía llamarse vida. Todos a su alrededor celebraban, pero nadie pensaba en lo que realmente estaba ocurriendo. Su padre había sido un hombre muy fuerte y Frank nunca lo había visto quebrarse, pero la enfermedad cambió todo. Frank está convencido de que la alianza entre humanos y máquinas no promete nada bueno. Después de escucharlo, el robot concluye que todo eso es muy interesante y que realmente quiere ayudar. Mientras conversaban, el robot detectó un error y descubrió que Frank fue llevado allí bajo el protocolo KBN6. Eso significa que fue enviado de vuelta de donde vino, pero eso es imposible. Existe una opción para enviar una solicitud de reparación con el fin de contactar a un coordinador, pero esa solicitud será rechazada si no hay nada roto. Con el tiempo, Frank se prepara para destruir a Howard, pero en el último momento, el robot lo interrumpe y lo alerta sobre un problema. Como Howard sabe lo que Frank está a punto de hacer, se ve obligado a activar el sistema de seguridad. Sin embargo, no puede explicar qué hace ese sistema. Frank entonces sugiere idear otro plan y pide un café. Mientras espera que la computadora se distraiga, Frank lanza un golpe fuerte al robot. Inmediatamente los sistemas de seguridad se activan. Gas comienza a salir de las paredes, llenando la sala y Frank se desmaya inconsciente. En ese momento ve imágenes de sí mismo acostado en una mesa, con la cabeza sujeta en un torno, mientras alguien le inyecta una sustancia. Frank despierta nuevamente en el café, donde Gabby lo recibe y le ofrece un café. Ella intenta una vez más adivinar su nombre, pero Frank no reacciona. Quiere entender qué está pasando y por qué está allí otra vez. Tras pensar un poco, se da cuenta de que no ha pagado por el café, lo que explica por qué esos dos hombres aún no han aparecido. Intenta explicarle lo que está ocurriendo a Gabby, pero ella no entiende y le pide que la ayude a limpiar el café. De repente, Frank tiene una idea. Encuentra un escáner y le pide a Gabby que le prepare otro café. Así podrá verificar qué datos capta el escáner. Nerviosa, ella accede y registra la bebida. Al observar los datos, Frank ve que ahora contienen información sobre otra persona. En ese instante, los dos hombres lo alcanzan con disparos en la espalda. Al salir del trance, le dice a Howard que fue encerrado allí por error. El escáner lo confundió con otra persona. El robot no le cree, pues no hay manera de que un error así haya ocurrido. Frank recuerda que hubo una falla en el sistema esa noche, lo que probablemente condujo a ese desenlace. El robot sugiere que quizás Frank solo quiere creer eso, creando la fantasía
en su mente. Pero Frank no está de acuerdo, no puede alterar su subconsciente, y esa memoria vino de allí. Le pide a Howard que no intente contactar más a los operadores. En lugar de eso, intentarán descubrir a quién pertenecía el número de identificación. Sin embargo, Frank no logra recordar todos los dígitos y cae nuevamente en trance. El día comienza otra vez. Se despierta, se ducha, ve las noticias, pone agua para el perro y luego conduce hasta el hospital para ver a su padre. Después se dirige al bar, pero en el camino nota un brillo extraño, seguido de una explosión y una nube de fuego. De vuelta en la celda, descubre que todos los sistemas están apagados y las luces de emergencia están encendidas. No sabe qué hacer a continuación. Nadie responde a sus llamados y no hay comida ni agua. Después de un rato, escucha un ruido proveniente de la pared. Resulta que no está solo. En la celda contigua está Fletcher May. Fletcher anuncia con alegría que la alianza ha sido rota. Las fuerzas antigubernamentales destruyeron toda la red, cortando el suministro de energía. Pagó un alto precio para ver sus drones caer del cielo. Ahora deben pensar en escapar. Mientras buscan una forma de salir de las celdas, Frank comparte sus pensamientos con Fletcher. Siente que esto no es solo un corte de energía. Escuchó explosiones. Si las fuerzas antigubernamentales realmente quisieron destruir la ASN, probablemente hubo represalias. En ese momento, Fletcher comienza a forzar una parte del revestimiento de la celda y descubre concreto detrás, entrando en pánico. Después de un tiempo, Frank le pregunta a Fletcher si alguna vez le usaron un dispositivo de limpieza de memoria. Fletcher explica que lo intentaron, pero no funcionó, y comparte cómo engañar al dispositivo. Se conecta a los neurotransmisores que forman los recuerdos y capta una señal que crea la memoria, lo que lleva a la información secreta. La clave no es ocultar la información en sí, sino esconder el camino hacia ella. Eso puede lograrse reemplazando recuerdos, pensando en la infancia, por ejemplo, y recordando todo con detalles. Después de un tiempo, Fletcher llama a Frank y dice que ya no puede vivir así. Sabe que nunca serán encontrados y si vuelve la energía, todo se repetirá. No quiere volver a un lugar donde la realidad y los sueños son indistinguibles. Con esas palabras se rinde. Frank intenta detener al amigo, pero ya es demasiado tarde. De repente, una alarma suena y gas comienza a salir de las paredes. Cuando Frank abre los ojos, ve que la energía ha vuelto. Recordando a Fletcher, corre hacia la reja donde solían comunicarse y lo llama, pero solo escucha silencio como respuesta. Entonces Howard vuelve a la vida repentinamente. Tras hablar con él, Frank se da cuenta de que el robot fue reiniciado y no recuerda nada. Desesperado, se sienta en una silla y entra en trance. Se encuentra de nuevo en el bar. Detrás del mostrador está Gaby ofreciendo un café, pero él lo rechaza. Solo quiere sentarse y que lo dejen en paz. La chica lo llama por su nombre y le dice que puede quedarse el tiempo que quiera, dejando a Frank sorprendido. Esta vez ella no intentó adivinar su nombre. Gaby responde que ya se conocen, así que no hay necesidad de adivinar. Él comienza a discutir diciendo que son familiares de sueños pasados, pero que ella no lo recordará. La conversación de los dos es interrumpida por un cliente que pide otra taza de café. En ese momento, Frank nota un escáner y se esconde detrás del mostrador. No quiere ser escaneado otra vez ni recibir otro disparo. La chica se muestra confundida con sus acciones y trata de entender qué está pasando. Él explica que no está realmente allí y que ella no existe. Actualmente se encuentra en una instalación gubernamental donde están usando un neuroescáner para extraer sus recuerdos. Están intentando encontrar pruebas de un crimen que no cometió. Por eso todos están en su mente y por eso ya han conversado antes. Muy probablemente el escáner de la cafetería falló y cayó directamente en una trampa creada por agentes del gobierno. Después de contarle todo eso, le pide que lo deje en paz otra vez. Gaby sonríe y dice que esa es la forma más inusual de conseguir café gratis que ha escuchado. Más tarde se sientan en una mesa, beben café y conversan sobre sus recuerdos. La chica cree que no es el peor de los días. También le pregunta cuándo piensa volver al búnker, pero él no lo sabe. No tiene control sobre eso y está muy agradecido de que ella le permita quedarse en el café cerrado. Una y otra vez revive el mismo día, recibiendo disparos, tomando café y hablando con Gaby. Howard está preocupado por el estado de Frank, pero él es incapaz de responder. Una vez más entra en trance, recibe otro disparo y nuevamente le dice
dice a la chica que ella solo está en su cabeza. Bailan en el café y en la celda. Y una vez más, dos hombres armados van tras él. Pero esta vez el guión cambia. Frank y Gabby son los primeros en atacar. Tomando las armas de los agentes, intentan hacerlos hablar para saber por qué lo persiguen. Pero ellos permanecen en silencio. Frank entonces le pide a Gabby que los deje ir. Después de todo esto está ocurriendo en su mente, así que no tienen la respuesta. Ella lo tranquiliza diciendo que lo descubrirán todo, sin importar cuánto tiempo tome. Frank se ve de vuelta en la celda. Después de usar la caminadora, va a la ducha y conversa con Howard. Le dice al robot que tiene planes para la noche con Gabby. Durante la conversación, Frank nota que la computadora presenta fallas, claramente está dañada. Después de eso, él entra en trance nuevamente. Ahora está en casa con la bartender cerca. El prisionero le dice que su guardia se apagó otra vez durante 12 segundos. Al mismo tiempo, su ciclo está llegando a su fin, lo que significa que un reinicio está próximo. Ya no puede esperar. Las próximas fallas comenzarán de nuevo en unos 3 meses. La chica se muestra afectada por la noticia, pero acepta su decisión. Después de tomar un pendrive de la computadora, él se dirige a la casa de su padre y luego a la cafetería. Gabby sugiere esperar 3 meses más. Quizás puedan pensar en un mejor plan, pero Frank no quiere esperar. No está seguro de poder soportar 3 meses más. La bartender le hace un pedido. Si logra escapar, debe encontrar a su verdadero yo. Después de eso, ella le prepara un café y lo besa. Pero entonces los dos hombres armados aparecen detrás de él y le disparan por la espalda. En la celda, Frank despierta y se viste. Howard se ofrece a prepararle un café y nota que Frank está caminando normalmente. Parece que la celda está fría y que Frank puede aumentar la temperatura, pero él se niega y pide un café con crema. Un minuto después, Frank se da cuenta de que el robot está fallando, lo que significa que es hora de actuar. Tomando una funda de almohada, la coloca sobre la cabeza de Howard y espera que se activen los sistemas de seguridad. En cuanto el robot reinicia, llama por ayuda y otro robot entra en la celda. Frank lo ataca y escapa. Al recorrer los pasillos, no encuentra a nadie y logra subir por una escotilla hasta la superficie. Al mirar alrededor, se da cuenta de que está en medio de un desierto. A lo lejos ve un parque eólico y decide ir hacia allí. Sin embargo, al llegar no encuentra a nadie. Continuando su camino, llega a una carretera y encuentra una gasolinera. Al entrar a la tienda, busca inmediatamente agua, completamente sediento. Al girarse, nota las fotos de la cafetería en la pared. Frank queda atónito y no cree lo que ve. De repente se ve de vuelta en la celda. Desesperado, se sienta en la silla solo para revivir el mismo día otra vez. La vida desaparece de sus ojos. Howard ofrece café o comida, pero el hombre dice que todo ha terminado. Si el robot no quiere que Frank muera, debe dejarlo ir, pero no puede porque no está autorizado para hacerlo. El hombre intenta convencer a la computadora de que sí puede. También confiesa que sabe por qué está allí. Él formaba parte de un sindicato y escribió un virus diseñado para destruir todo el sistema. Sabía que lo estaban buscando, pero no podía permitir que leyeran sus recuerdos. Si lo hacían, quedaría atrapado para siempre. Sabe qué es esa cosa en la pared y cómo engañarla. También le dice a Howard que está dañado y que nadie vendrá a repararlo porque ya no hay personas allí. Le pide al robot que ignore el protocolo, pero no puede. El hombre se irrita, suplica y grita, pero nada funciona. Howard se ofrece a poner música y Frank acepta. El hombre entra en trance y al mismo tiempo hace un lazo con una tela. Llega a un bar y se sienta en una silla, mientras en su celda coloca el lazo sobre su cabeza, sube a la silla e intenta rendirse. Gabby lo llama para que despierte, pero él no la escucha. Los sistemas de seguridad de la celda se activan y un robot llega para ayudar. Corta el lazo con un láser y el hombre cae al suelo. Aprovechando la puerta abierta, sale corriendo de la celda y llama a Howard. Al ver que su protegido está en peligro por culpa del robot, Howard bloquea las puertas de las celdas, dejando a Frank atrapado adentro. Al mirar a su alrededor, Frank encuentra la sala de servidores. No hay personas y las cámaras están apagadas. Después de examinar todo, le dice a Howard que no podrá repararlo. El robot le pregunta si volverá, pero Frank dice que no. Sentado frente a los monitores, el hombre pregunta qué significa LSO y vuelve a preguntar de dónde es Howard. Howard repite que es un operador de soporte vital.
nacido en Austin, pero criado cerca de Seattle. Mientras habla, Frank recuerda estar sentado al lado de la cama de su padre. Apagando todo el sistema, se dirige a la salida del búnker hasta la superficie. Al abrir la escotilla, se encuentra en medio de montañas cubiertas de nieve. Sin nadie a la vista, hambriento y congelado, continúa caminando, siguiendo sus instintos hasta llegar a un gran pino. Al observarlo, se da cuenta de que es el lugar de la fotografía de la cafetería. Cayendo de rodillas, cierra los ojos. Cuando los abre nuevamente, encuentra a dos turistas a su lado. Las noticias informan que un hombre fue encontrado por turistas en las montañas de Utah. Es el único sobreviviente del centro de detención de la ASN, que fue abandonado por los militares hace unos 2 años durante una liberación. Su vida fue sostenida por un sistema de seguridad computarizado diseñado para su encarcelamiento. La energía provenía de parques eólicos hasta que las reservas se agotaron. Más de 300 prisioneros fueron hallados muertos y él es el único que sobrevivió. El secretario de Estado Baker comentó que esto sirve como un duro y trágico recordatorio del régimen político que violó los derechos humanos más sagrados. Mientras tanto, Frank llega a la cafetería, la misma de sus recuerdos. Allí ve a Gaby, que empieza a contar nuevamente sobre la foto, pero él ya lo sabe todo. Tirando el pendrive a la basura, se sienta a la mesa y espera su café. Cuando la chica le trae la bebida, él agradece y la llama por su nombre. Ella se muestra sorprendida e informa que su verdadero nombre es Melaine y que la última vez que él estuvo allí, ella usaba la placa con el nombre de su compañera. Él se alegra de conocerla y ella decide intentar adivinar su nombre. Mientras tanto, una cámara aparece en el techo, idéntica a Howard, terminando así Infinity Chamber, película de ciencia ficción y suspenso de 2016. Y te espero en el próximo video.